Pues muy buenos días. Igual que recibo los saludos, también traigo saludos de la iglesia allí en Zaragoza, en especial de Jonah, nuestro anciano, y pues, transmitiroslo, que si no seguro que luego me canea. Y bueno, pues también es un placer pues aceptar la invitación que nos trasladasteis como iglesia y bueno, pues es un agrado poder estar aquí con vosotros de nuevo, porque pues para Loida es volver a casa, ¿no? Y bueno, compartir con vosotros pues es también una pasada y estamos muy contentos por ello. Entonces, vamos a comenzar orando para que el Señor nos dé esa atención y poder transmitir su palabra de forma fidedigna, ¿no? Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que podemos estar aquí reunidos, dándote gloria y honra por lo que tú hiciste, Señor. Gracias porque podemos tener este local, podemos hablar de ti con libertad y sabemos que todas estas cosas vienen de ti, Señor. Permíteme poder transmitir tu palabra de una forma fidedigna y fiel a lo que tú nos dejaste escrito en la Biblia, Señor, y permite también que podamos estar escuchándola de forma activa y llegue a los corazones de los hermanos, Señor. Gracias por todo en tu nombre. Amén. Pues bueno, la verdad es que a mí me gusta bastante el cine bélico de contiendas, donde se puede ver y sentir la emoción de estar en el frente, en medio de una batalla. Y dentro del género, sobre todo quizás por el periodo histórico, que sea uno de mis favoritos, me encantan las batallas de época, por así decirlo, de final del siglo XVIII o napoleónicas, donde podemos ver grandes bloques de soldados bien uniformados, manteniendo la línea o avanzando en formación frente a baterías de cañones y artillería haciéndolos polvo, ¿no? No sé si habéis visto la peli del Patriota de Mel Gibson, o aquí cerquita en Bailén, como tenéis ahí en la imagen, una representación de cómo se asemejaba un poco las batallas pues ahí en 1808. Destaca la disciplina y el honor de aquellos hombres dispuestos en formación, aguantando firme con el estandarte en alto. Y un poquito esta es la idea que quería que se os quedara hoy en la mente, ¿no? De un ejército dispuesto en el campo de batalla, aguantando todos los ataques del enemigo, porque, como seguro que Levi y Esther saben, os voy a spoilear un poquito, ¿no? Que es la terminología que utilizan ahora los chavales, y vais a tener un avance de lo que vamos a hablar ahora. Hermanos, queramos o no queramos, estamos en una guerra, dispuestos en un campo de batalla con una orden clara, que es que debemos mantenernos firmes. Y es por ello, por lo que en el estudio de la palabra esta mañana vamos a ver cómo a través de las palabras de Pablo somos exhortados a mantenernos firmes ante los ataques de Satanás, sabiendo que somos fortalecidos por el Señor para ello en primer lugar, hemos sido equipados por el Señor para poder defendernos en segundo, y por último, necesitaremos de la oración para cumplir con éxito el mandato dado. Por ello, acompañarme a la carta de los Efesios en el capítulo 6, que vamos a leer de los versículos 10 al 20. Los versículos dicen lo siguiente: por lo demás, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Hasta aquí la palabra del Señor. Y para ponernos un poquito en contexto y no generar un pretexto con estos versículos, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de la iglesia en Éfeso. A diferencia de otras cartas, esta sí va dirigida a una iglesia que él había constituido, como podemos verlo en Hechos 19. Allí Pablo hizo grandes señales en el nombre de Jesús. Y también el autor está escribiendo esta carta en torno al año 60-62 durante su cautiverio. Y aunque se encuentre entre rejas y cadenas, Pablo quiere dejar instrucciones para la iglesia en Éfeso, y a lo largo de sus líneas en la carta va a animar a los creyentes a recordar el poder salvador y restaurador de Dios, o que todos somos hijos de Dios, y también que llenos del Espíritu Santo debemos llevar una vida de forma piadosa. Y por ello, aunque alguno dice que las predicaciones tienen que tener 3 puntos, la verdad es que en este caso ha salido así también, no es que lo hayamos buscado. Y podemos encontrar esos 3 puntos, las 3 verdades que se dividen a lo largo de esta estructura del texto, ¿no? En los 3 primeros versículos, del 10 al 12, serían fortalecidos contra lo que luchamos por Dios. En el segundo bloque tendríamos del 13 al 17, que es esa equipación divina que Dios nos ha dado. Y por último, del 18 al 20, la necesidad de llevar una vida de oración. Y decían los primeros versículos: por lo demás, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si nos fijamos en el texto, Pablo comienza con esa locución adverbial que sirve para introducir la última información que quiere darle a estos efesios. Va a intentar enlazar todo lo que ha escrito en su carta, ¿vale? Diciendo cómo en base a lo que Dios ha hecho por ti y cómo te ha salvado y restaurado, en base a lo glorioso de tu posición como hijo de Dios, en base al crecimiento y santificación que Dios te da, y en base a la llenura del Espíritu y cómo eso modifica nuestra conducta, que es un poquito de todo lo que ha estado escribiendo Pablo en la carta. En base a todo esto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. De todas estas cosas que hemos estado hablando, utiliza la palabra endinamauste, que podría ser traducida como sé empoderado, sé hecho poderoso, o en resumen, fortalécete. Y Pablo estaba exhortando a estos efesios a que se empapen y hagan suya de las enseñanzas de la carta, para que sean fortalecidos por Dios. Para no ser, como diría alguno hoy en día, un fofisano, ¿no? Que está ahí, que no está mal, pero tampoco es que esté del todo bien, o un cuerpo escombro espiritual, ¿no? El Señor, a través de Pablo, te está pidiendo que te ejercites en Él. Ahora bien, ¿por qué el Señor, a través de Pablo y esta carta, te está pidiendo que te fortalezcas? ¿Cuál es la razón por la cual debemos ejercitarnos y fortalecernos espiritualmente hablando? Esto lo podemos leer en ese versículo 11, donde Pablo nos explica que debemos equiparnos con la armadura de Dios en primer lugar, y en segundo, debemos llevar esa armadura porque, hermanos, el diablo viene a por nosotros.
Y si nos fijáramos en un soldado actual, entre equipo, mochilas, armas, suele llevar encima unos 25 kilos aproximadamente, ¿no? Para hacernos una idea, más o menos es como si fuéramos cargados con 5 garrafas de 5 litros de agua todo el día. Y eso que ahora que el equipamiento está preparado, ¿no? Tiene ahí la fibra de carbono, los titanios. Pero en su momento, la imagen que tiene Pablo es de ese soldado romano, y ese soldado lleva en media unos 50 kilos encima, entre armadura, escudo, las armas, y eso es bastante peso. Si queremos aguantar firmes, sin caer, necesitamos estar fuertes, y necesitamos estar fortalecidos por Dios para aguantar su armadura, la armadura de Dios que todo creyente debe llevar siempre puesta. Porque al igual que los soldados, como vemos ahí, se ejercitan para estar listos en el campo de batalla y poder resistir los ataques del enemigo y terminar la posición firme. Porque Pablo está escribiendo estos versículos desde un punto de vista marcial o militar. Se nos está escribiendo de una guerra, y tanto los efesios que lo estaban leyendo la carta como nosotros, lectores actuales, estamos inmersos en esa guerra espiritual, en esa guerra celestial eterna, como veremos luego. Si queremos sobrevivir, Dios nos va a equipar con su armadura divina para que resistamos los envites del diablo, para que nos mantengamos firmes. Pero también es verdad que necesitamos estar en primer lugar fortalecidos por Él para poder llevarla con soltura y poder movernos con ella. Porque ya lo hemos dicho antes, pero si algo desea el diablo es que caigamos y seamos derrotados. Lleva siglos y siglos en esta guerra y sabe la necesidad de ver al ser humano caído y derrotado. Y aún más, al pueblo de Dios y a sus hijos arrastrados y avergonzados por su propio pecado. Sin embargo, todas las argucias, planes y acechos del enemigo se vienen abajo cuando contamos con el verdadero poder de Dios de nuestra mano. Por ello, si os fijáis, el mandato de este versículo 11 es a mantenernos firmes. Dios no nos está pidiendo la victoria o no nos está pidiendo que vayamos a la vanguardia del ejército, ¿no? El primero en la línea, ahí, el pecho descubierto. No te está pidiendo esa victoria, ¿no? Tu papel en esta guerra es la de fortalecerte del poder de Dios para que, imbuido de dicho poder, podamos aguantar, soportar y mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. Como aquellos soldados del siglo XIX que aparecían antes frente a una batería de cañones. Nunca en nuestras fuerzas conseguiremos librarnos de la influencia y de la derrota del pecado. Pero sin embargo, ahí es donde radica la grandeza de nuestro Dios, que usa personas débiles para que, fortalecidos de su poder, salgan victoriosas de esa guerra celestial. Una guerra compuesta de grandes y pequeñas batallas, en las cuales todos tenemos el mismo deber de mantenernos firmes. Puede que tengamos una batalla heroica en la cual nos toque presentar defensa de nuestra fe ante un público distinguido y tengamos que mantenernos firmes y batallaremos con los argumentos que encontramos en la Biblia, ante filosofías que nada tienen que ver con la verdad. Sin embargo, también tendremos que luchar las pequeñas batallas, como cuando, por ejemplo, al llegar a casa abatido del trabajo, que lo único que te apetece es echarte la siesta o ver un Netflix, y lo que hay que hacer es que mantenerse firme, sacrificar esas necesidades y en vez de vaguear o estar ahí tirado, mostrar amor y cariño a la esposa o al esposo o educar a esos niños sin exasperarlo. Cada día vamos a tener que luchar y mantenernos firmes en una infinidad de grandes y pequeñas batallas. Y permitirme el privilegio de avanzaros una noticia genial. La victoria está garantizada en Dios y su poder.
Pero también hay otro lado de la moneda, y es que está condenada al fracaso si luchamos esas batallas en nuestras fuerzas en vez de en las fuerzas del Señor. Porque no sé si os habéis fijado, pero de guerra van estos versículos, ¿no? Tal y como estamos viendo. Una guerra en la que sin quererlo ni beberlo, la luchamos desde nuestra primera bocanada de aire. Y al igual que existe este mundo tangible que podemos tocar, analizar, comprender, también existe un mundo paralelo en el cual, para nuestros ojos finitos y mortales, está cegado. Porque tal como leemos en ese versículo 12, esta guerra no se lucha en ningún país de la tierra. Pablo sigue explorando la idea de la que ya menciona en 2 de Corintios 10, en el 3 y 4, unos años antes, donde nos explica que nuestras armas son celestiales y que por lo tanto, aunque andemos en esta tierra de carne y hueso, hemos de prepararnos para luchar esa batalla espiritual. Y como toda guerra, se juega en un campo de batalla. Y a diferencia de los conflictos que podemos ver en la televisión, la guerra en la cual estamos luchando, aun sin darnos cuenta, no se libra en suelo ucraniano o israelí. Este versículo 12 nos muestra cómo estas batallas se luchan en suelo espiritual y luchamos contra un enemigo más poderoso que nosotros. Esa es una realidad. Podríamos pararnos y detenernos para analizar el rango de cada uno de ellos, si es mayor una potestad o un principado, pero creo que es un poco carente de sentido en esta mañana. Lo que verdaderamente es importante es que estos poderes tienen sus ejércitos preparados con una única tarea, y es quitar al creyente de su lugar de firmeza, despojar al creyente del poder de Dios del cual ha sido imbuido, hacer que el creyente peque, caiga y sea alejado del plan divino. Porque el verdadero gozo de estas alimañas es que radica en que en tanto el efesio de ese primer siglo como nosotros hoy en día pequemos y fruto de la vergüenza que trae el pecado, pues en nuestra obra en el reino de Dios se paralice o se obstaculice el plan de Dios y las bendiciones que trae para la vida del creyente. Y es por ello por lo que Pablo anima al creyente a fortalecerse en Dios, a tener una relación estrecha con Él, a ponernos cachas espiritualmente hablando. Y lo hace claramente porque a través de la salvación de Cristo Jesús en la cruz y revestidos de su poder, el creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado y por primera vez desde la caída tiene el poder para hacerle frente a las huestes del mal, el poder para mantenerse firme y el poder para decir no a pecar. Y esto tenemos que seguir ejercitándolo cada día, porque una iglesia fuerte en el Señor es una iglesia que no cae, y en consecuencia es una iglesia que por el poder del Señor es útil y da luz a este mundo caído. Pablo, escribiendo estas líneas, quiere que tanto la iglesia en Éfeso como hoy en día esta iglesia en la Zarzuela en Linares esté conformada por creyentes fortalecidos en Dios y que en su poder luchen la buena batalla y sean esa luz que la ciudad tanto necesita. Por lo tanto, ¿quieres cumplir con el mandato de Dios? ¿Quieres mantenerte firme? Sé fortalecido por el único que tiene el poder de hacer que no caigas. Por ello, y en base a todo esto que hemos ido leyendo en este primer bloque, hemos visto cómo Dios, a través de estas líneas de Pablo, nos exhorta a mantenernos firmes frente al pecado. Firmes, pero no solos. Firmes a su lado y fortalecidos por su poder. ¿Queremos cumplir con su mandato? ¿Ya no quieres ser ese fofisano espiritual? ¿Quieres ser fortalecido por el Señor? Debemos seguir ahondando en nuestra relación personal con Dios para ser fortalecido por Él.
seguir profundizando en el estudio de la palabra y andando en sus caminos. Porque este es el mejor entreno posible para vivir una vida que honre y que seamos un baluarte alto frente al enemigo y tengamos éxito en nuestra misión de mantenernos firmes. Seguían los siguientes versículos describiendo esta equipación que Dios nos da, ¿no? Somos equipados por Dios. Y decía así el texto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pobretes. Desde luego, como estamos viendo, Dios nos exhorta a mantenernos firmes frente a los ataques de Satanás. Sin embargo, como hemos visto, no nos deja solos frente al peligro, porque tenemos un Dios benevolente y sabe que en esta guerra no puede mandarnos a pecho descubierto al frente sin equiparnos, pues seríamos carne fresca para la máquina de guerra del enemigo. El Señor no solo nos fortalece sino que además nos da el equipo adecuado, que es la armadura de Dios. Si nos fijamos en ese versículo 13, empieza con ese por tanto, para conectar la idea anterior de estar firmes contra los ataques de Satanás a través de esos principados y potestades, con la idea de que para ello debemos estar equipados por la armadura de Dios. Sigue escribiendo Pablo con ese para que podáis, porque nos vuelve a recordar la idea de que sin estar revestidos del poder de Dios, esta armadura va a pesar mucho. Si queremos resistir el día malo, necesitamos de la fuerza de Dios y de las herramientas que pone a nuestra disposición para poder resistir y permanecer firmes. Porque la clave de todo el pasaje no es que vayamos a la guerra a luchar a la vanguardia, sino que tenemos que estar preparados para resistir esos ataques que sabemos que van a venir. Debemos estar preparados y permanecer alerta frente al enemigo que anda alrededor nuestra buscando a quien devorar, como escribiría Pedro. Debemos estar preparados para completar la tarea para la cual Dios nos ha llamado, oponiéndonos a todo ataque espiritual. Y si os fijáis un poquito arriba, puede que esta sea más o menos la idea que Pablo tenía en mente y que tenía delante en prisión, ¿no? Tenía ahí un soldado custodiando de que no se escapara. Y esa es la que va a utilizar para ilustrar a estos efesios en qué consiste esta equipación de Dios que nos da para mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo. Si veis en la imagen que está a mi espalda, podréis ver un cinturón en la cintura para que esas calzas estén bien sujetas, una buena coraza para defender el pecho del soldado, sus sandalias correspondientes de cuero para aguantar esa marcha fuerte, un buen escudo para defenderse de los ataques a distancia, un buen yelmo que cubra su cabeza y por último la espada para hacer frente a la batalla. Así que vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es lo que Pablo quiere decirnos a través de esta armadura. Y antes de entrar en ello, Pablo vuelve a enfatizar en el eje central de todo el pasaje, una exhortación. Debemos mantenernos, no sé si lo he dicho antes, firmes. Y para ello Dios ha dispuesto de su armadura celestial para nosotros. El primer elemento de esta armadura la encontramos en la cintura. Dice el texto que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Porque físicamente en la armadura física, el cinturón, protegía el abdomen y sostenía las prendas bajas del soldado. Y este sencillo elemento permitía al soldado romano
la movilidad necesaria para realizar sus labores militares. Ponerse el cinturón pone al soldado en ese estado de batalla y es fundamental también para nosotros, porque ese cinturón es lo que consideramos como las doctrinas básicas de la fe, ¿no? Esto une y sustenta toda la armadura para que podamos luchar con soltura y mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Debemos conocerlas bien para saber en qué se sustenta nuestra fe, para que nuestro equipo no se caiga y nos deje expuestos ante esos ataques del enemigo que quieren evitar que nos mantengamos firmes. El autor sigue con su ejemplo, con esa coraza brillante que protegía los órganos vitales del soldado. Incluso los soldados hoy en día van con esos chalecos antibalas que en el fondo siguen intentando proteger lo débiles que somos, porque muchas veces nos cortamos y morimos si nos dan en nuestras partes más débiles, como son los pulmones o el corazón. Eso es lo que debemos proteger. Y el autor con estas líneas nos recuerda a aquellos efesios la necesidad de confiar en la justicia divina, aquella que recibimos los que hemos creído en el sacrificio salvífico de Jesús en la cruz. Hoy mismo lo hemos recordado, ¿no? Dios mismo mandó a su Hijo a la cruz para morir por ti y por mí, para que con su sangre fuésemos declarados justos ante la mirada de Dios. Esa salvación recibida trae justicia a nuestras vidas, sabiendo que jamás vamos a ser arrancados de las manos de Dios. Esa protección divina protege al creyente y hemos de recordarlo cada vez que el enemigo busque tentarnos o provocar que no nos mantengamos firmes. Cristo en la cruz pagó mi deuda. Y esta coraza de justicia no es algo que nosotros hayamos podido conseguir o construir por nuestros propios méritos, sino que al igual del resto de la armadura, la conseguimos como regalo gratuito de parte de Dios, para no solo ser declarados justos y salvos, sino también para que proteja nuestra parte más débil y nos permita resistir los ataques del enemigo y nos mantengamos firmes. Sigue Pablo por los pies. Y el soldado romano no solo necesitaba un buen calzado para aguantar esas largas caminatas, sino que éste debía estar bien cuidado y protegido. Pablo escribe a los efesios que debían calzarse con el apresto del Evangelio. En un sentido físico, este apresto puede ser de diferentes tipos que se utilizan para preparar el calzado con algún material natural o sintético que aporte a ese calzado alguna propiedad extra, como que mayor durabilidad o también una mayor flexibilidad. De esta manera, también nuestro calzado espiritual ha de estar preparado con el buen mensaje de la paz, que no es otra cosa que con su Evangelio, con el mensaje de salvación para la humanidad caída, porque el Evangelio es la base para todo lo que hacemos y nos tiene que fortalecer. Si nos dan en el pie, no nos podremos mover y seremos una presa fácil. Por ello, debemos estar preparados con la verdad y estar listos para compartir esa verdad con los demás. Sustentados en ella, sea más fácil estar firmes y no caer. Y si os fijáis, esa armadura, y lo destaca en el texto, ¿no? Hay como un matiz en el cual esa parte de la armadura que hemos visto es más pasiva, ¿no? Pues está preparada para defender lo que viene, pero también hay una parte que es más activa, porque hemos de tomar, como dice el texto, el escudo, el yelmo y la espada, porque con ello podremos defendernos de una forma además activa ante los ataques del enemigo. En ese versículo 16
se nos insta a tomar el escudo de la fe para poder apagar las flechas de fuego del maligno. La fe en el Señor es representada por Pablo como lo que nos protege de los esfuerzos continuados del enemigo para debilitarnos, no solo para matarnos, sino también debilitarnos a través del miedo y de la incredulidad. No sé si habéis visto alguna peli de la Edad Media o la de 300, es muy gráfica, que de repente unas nubes negras de flechas o a veces prendidas en fuego intentaban dar a los ejércitos, ¿no? Y se tenían que proteger con el escudo. Las flechas en la antigüedad no solo tenían la finalidad de causar bajas, sino también de amedrentar a los soldados. Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día, somos bombardeados constantemente a cuestionarnos nuestra creencia en nuestro Señor, a tener miedo a vivir siendo coherentes a un modo de vida que debería llevar el creyente. Esta fe en el Señor, este escudo que Dios nos da, no solo va a parar y bloquear las flechas que el enemigo quiere acabar contigo, sino que además va a apagarlas para que ese fuego que emiten, en el cual nos atemoriza y nos bloquea, sea neutralizado. La fe en el Señor no solo evita que Satanás pueda dañarnos espiritualmente hablando, sino que además libra al creyente del temor. Lo decíamos desde el principio, debemos mantenernos firmes y también frente a esas flechas incendiarias del enemigo. Pero hemos de saber que no vamos a caer, porque nuestro Dios Todopoderoso está a nuestro lado, y eso ha de librarnos de todo temor y hacerle frente y mantener firme la posición. Ya casi terminando con esta armadura, Pablo nos insta a que tomemos también el yelmo de la salvación, porque ese yelmo lo que hace es proteger nuestra cabeza. Y podríamos suponer que Pablo sigue con la misma idea que podemos leer también en 1 Tesalonicenses 5:8, que lo denomina este yelmo como el yelmo de la esperanza, de la salvación. Porque Satanás es muy hábil, y si no ha podido atravesar tu corazón por llevarle esa armadura de justicia, si no has sido capaz de darte en los pies y bloquearte, si no has sido capaz de meterte miedo con sus flechas, va a intentar dañar tu mente y tus pensamientos. Va a intentar desanimarte en tu peregrinaje y hacer que caigas. Porque esas huestes y potestades es lo que quieren, que no consigas mantenerte firme, que caigas derrotado y vengan a devorarte. Y muchas veces el cansancio y desaliento es un arma más que utilizan. Sin embargo, los creyentes somos buenos corredores de fondo y debemos tener siempre en nuestra mente el glorioso final al cual estamos destinados. Cuando, tras haber perseverado y habiéndonos mantenido firmes ante estos ataques del enemigo, finalmente lleguemos a los reinos celestiales del Padre. Y nunca hemos de olvidarnos que esta vida es pasajera y que los creyentes gozaremos de la gloria celestial junto a Dios en los días venideros. Cuando todo lo demás caiga, cuando todo parece que se derrumba a tu alrededor, esta gloriosa visión es la que tiene que darnos la esperanza en la salvación, ha de hacernos recobrar fuerzas para coger de nuevo el escudo, ponernos firmes y mantenernos fieles ante nuestro Dios. Y por último, pero no por ello menos importante, no hay soldado que se precie que no lleve un arma, ¿no? Y nosotros somos equipados por Dios con la mejor espada posible, aquella que con su doble filo penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Y no es otra cosa que la palabra de Dios. Esta equipa al creyente del conocimiento y saber necesario para derrotar hasta el más temible enemigo.
porque con el poder de Dios que podemos encontrar en su palabra, somos dotados de la mejor herramienta para mantenernos firmes frente a cualquier ataque enemigo. Porque a veces la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y provistos de su palabra, habiéndola leído, estudiado, comprendido y sobre todo haciéndola nuestra, seremos capaces de contraatacar ante aquellos que con falsos argumentos quieran que flaqueemos y caigamos. Porque es necesario para el creyente que nuestra espada esté afilada, que tengamos un verdadero y profundo conocimiento de la palabra de Dios, pues en ella encontramos las verdades que sustentan nuestra fe. Por ello, si no queremos caer, sino lo que queremos verdaderamente es mantenernos firmes, no solo tenemos que ser fortalecidos por Dios, sino que necesitamos de esta armadura de Dios. Por ello, debemos conocer bien en qué se basa nuestra fe, qué es lo que creemos verdaderamente, ¿no? Dios nos ha protegido también con su justicia, de tal manera que no hay poder ni potestad que sea capaz de arrancarnos de su mano. Debemos prepararnos con el buen mensaje del Evangelio y estar bien afianzados en él para no caer. Tomar ese escudo de la fe para resistir y apagar las dudas y temores que el enemigo nos lanza constantemente. Tomar ese yelmo de la salvación para no decaer y esa espada que es su palabra para poder contraatacar ante cualquier enemigo que nos quiera atacar y alzarse contra nosotros. Y si bien es verdad que hemos sido fortalecidos por el Señor, somos equipados también por Dios, no podemos olvidarnos de la tercera pata de este mensaje, que no es otra cosa que la oración. Porque para mantenernos firmes debemos ser fortalecidos por Dios, equipados por Dios y estar en una comunión constante con Él. Estos últimos versículos decían lo siguiente: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Si queremos mantenernos firmes, creo que lo he dicho ya un par de veces, si no queremos caer, es necesaria llevar una vida activa de oración. Pablo continúa con su argumentación haciendo un claro hincapié en la necesidad de vivir una vida de oración. Vemos que nos lo dice claramente: equípate con la armadura de Dios, sé fortalecido, pero ora en todo tiempo en el Espíritu. Ora sin cesar, ora siempre. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, ese velo que antes tenía el templo, ¿no?, se partió en dos, de tal manera que ahora todos los creyentes tenemos acceso al lugar santísimo por medio del Espíritu Santo. Sube a la presencia del Padre y habla con Él. Estamos en guerra y en una batalla constante contra un enemigo que quiere hacernos caer constantemente. El creyente ha de estar en una comunión constante con el Padre. Y la verdad es que en nuestro quehacer diario, en la vorágine del día, Satanás muchas veces nos vence constantemente al no poder parar, al no darnos cuenta del tiempo y vivir constantemente estresados, vivir constantemente con la sensación de que no llegamos a tiempo, vamos siempre tarde, y en este mare magnum de cosas por hacer, sin darnos cuenta, podemos perder esta sintonía con Dios. Estamos en guerra, y si bien las grandes oraciones son algo bonito y algo que tenemos que hacer, que ensalzan a nuestro Dios, hay muchas veces que tenemos que tomar una decisión rápida. Y si no tenemos tiempo, al menos un Señor ten piedad, ayúdame, puede ser suficiente.
si no queremos caer derrotados, es necesaria la vida de oración. Es necesario seguir velando, manteniendo esa actitud activa de estar vigilantes y perseverando en esa vida de oración constante. Recordemos que hemos sido fortalecidos por Dios y también en esto contamos con su ayuda para vivir esta vida de oración y súplica con la cual nos mantengamos firmes y no caigamos. Porque tanto los efesios del primer siglo como nosotros, como santos en el Señor que somos todos, necesitamos de la oración. Y la verdad es que aquí he de elogiaros, porque tan importante es tener una vida de oración personal como tenerla en comunidad. Porque todos los santos necesitamos de la oración de nuestros hermanos para mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. Y me consta y me alegra escucharlo, que seguís acudiendo a las reuniones de oración de la Iglesia con fidelidad, orando los unos por los otros y orando también por las necesidades de la Iglesia en la Zarzuela, para que no caiga, para que se mantenga firme como baluarte del Señor en la ciudad. Y sigo animándoos a perseverar en ello también. Por último, ya vamos terminando, en estos 2 versículos últimos, Pablo pide también oración por sí mismo. Incluso Pablo, maestro de maestros, necesita de la oración de sus hermanicos para ser fortalecidos y evitar que caiga. Porque Pablo se conoce y tiene miedo a perder la vida como lo podríamos tener cualquiera de nosotros, ¿no? Y puede que ese miedo le frene a predicar el Evangelio en los juicios que va a tener por venir. Conoce su propia debilidad y pide a sus hermanos que oren por él. Porque la oración tiene poder, como decimos. Y por supuesto que así es, porque lo vemos como lo dice la Biblia y vemos cómo Dios contesta las oraciones. Y al igual que Pablo, debemos pedir oración para superar nuestros miedos y predicar el Evangelio allá donde estemos, sea en nuestros trabajos, sea en nuestra comunidad de vecinos, sea en el instituto o la universidad. Oremos los unos por los otros para tener la valentía para compartir la buena nueva y que Dios nos fortalezca a no caer y mantener un testimonio digno de aquel que murió en la cruz para darnos la salvación por ti y por mí. Los grilletes en las manos de Pablo no fueron un impedimento para que el Evangelio llegara hasta el mismísimo emperador. Pablo predicó el Evangelio ante la persona más poderosa de ese momento y se jugó la vida por ello. ¿Qué haremos nosotros entonces? Pues no tenemos otra cosa que hacer que, como nos dice Pablo, mantenernos firmes, orando también y pidiendo para que tanto unos como otros cumplamos con nuestro deber de no caer y ser testigos fiel de aquel que dio su vida por nosotros. Por tanto, para terminar, tenemos claro que estamos en una guerra espiritual eterna, que no finalizará hasta que Jesús vuelva y, queramos o no, somos soldados en dicha guerra. Tenemos un mandato claro a mantenernos firmes, a no caer ante los ataques de Satanás, y para aguantar debemos recordar que hemos sido fortalecidos por el Señor para soportar toda prueba con que nos ataque. Hemos sido equipados por el Señor para repeler y contraatacar ante aquellas potestades que quieren derrotarnos y hacernos caer. Y además, para conseguir el éxito necesitamos perseverar en la oración, tanto la individual como la comunitaria, para que Dios nos dé la fortaleza y valentía para aguantar firmes hasta el final, compartiendo sus verdades. Me despido con esta imagen que representa una escena que no está muy lejos de aquí. Fue la rendición de las tropas francesas en la batalla de Bailén en 1808. Que esta imagen también represente el final de nuestra guerra, cuando Jesús vuelva y todo el mundo sea rendido a Él. Sé que el mensaje de hoy puede ser retador,
pero en Cristo somos más que vencedores para cumplir nuestra misión de mantenernos firmes frente a los ataques del enemigo, y os animo a permanecer fieles y firmes junto a nuestro Dios, sabiendo que suya es la victoria por los siglos de los siglos. Solo a Él sea la gloria. Amén.